En Informativo NTR. Algo más que política. Con Nora Ampudia. 8 de la mañana con 51 minutos. Me da mucho gusto saludar, como todas las semanas, a Nora Ampudia, economista y catedrática de la Universidad Panamericana y colaboradora en esta emisión de Informativo NTR. Nora, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Un saludo a tu auditorio. Muchas gracias, Nora. Y quizá valdría la pena platicar un poco acerca de algo que fue noticia la semana anterior, y me refiero a este pronunciamiento realizado hace justamente una semana por los gobernadores de los 10 estados que integran la llamada Alianza Federalista, que junto con personas de la sociedad civil, legisladores de sus estados, empresarios, hicieron un pronunciamiento en el sentido de pedir una mayor justicia presupuestaria al gobierno federal, amagando incluso, algunos más, otros menos, pues con romper, pues no el pacto federal, que el pacto federal implica muchas cosas, pero sí el pacto fiscal federal que se tiene entre el gobierno de la República y las entidades federativas de los 32 estados que integran la República Mexicana. Y digo que quizá valdría la pena platicarlo para conocer sus alcances, qué es el pacto fiscal federal, qué implica y hasta dónde este pacto fiscal federal es posible ser modificado o no. Muy bien, sí, con mucho gusto, Guillermo. Mira, en 1978 se hizo una ley, la Ley de Coordinación Fiscal, y se creó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Bajo este sistema, cada estado de la República se adhiere a él mediante un convenio con el gobierno federal, y en este convenio el estado, en este caso, por ejemplo, Jalisco, cede al gobierno federal la potestad de cobrar impuestos. Esto significa los impuestos, el IVA, el ISR, el IEPS, se recaudan en cada estado, porque es en estos estados donde se realiza la actividad económica, la producción, el consumo, las ventas. Entonces, estos estados renuncian a estos recursos para trasladarlos a la federación, y luego la federación, a cambio, les va a transferir posteriormente una porción de lo que se recaudó en cada estado. Entonces, la problemática es que los estados dependen de esas transferencias del gobierno federal. ¿Por qué? Porque 80% de los ingresos estatales provienen de transferencias federales y solo el 20% se financia con recursos propios. Es decir, los impuestos del ISR, del IVA, el impuesto especial sobre automóviles nuevos, etcétera, estos impuestos que generan el 68% de los ingresos del gobierno federal, los estados los transfieren a la federación. Y luego los estados tienen la capacidad también de poner impuestos que no dupliquen a aquellos, que sean otro tipo de impuestos sobre los cuales los estados tienen autonomía y pueden decidir cómo gastarlos, como el impuesto sobre nómina o el impuesto sobre adquisición de inmuebles o el impuesto sobre transferencia de la propiedad o el impuesto sobre alojamiento de hoteles. Estos son impuestos estatales que no tienen la obligación de transferir a la federación. Pero como tú puedes suponer, la mayor proporción de los ingresos, pues obviamente provienen de dos impuestos, ¿no? De tres: el ISR, el IVA y el IEPS. Y estos impuestos pues se trasladan a la federación. Entonces hay 10 estados que forman una alianza federalista, porque ante esta crisis económica pues obviamente cayó la recaudación, cayó el precio internacional del petróleo,
se contrajo la producción petrolera y entonces estos estados están recibiendo menos recursos cuando tienen gastos ya comprometidos en infraestructura, por ejemplo, ¿no? En carreteras, en líneas de metro, en el peribús, por ejemplo, para el caso de Jalisco. Entonces, estos estados son Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. Estos 10 estados generan 1/3 del PIB total del país, el 33.39%. Del sector primario, por ejemplo, generan el 43%. Del sector secundario, del PIB secundario, generan el 38%. Y del sector terciario generan el 30%. Entonces, estos estados contribuyen a la economía nacional con un poco más de 1/3. Y en ese mismo, como los impuestos vienen de la actividad económica, pues contribuyen a la federación con el 31.6% de la recaudación tributaria de esos impuestos. Sin embargo, por ejemplo, Jalisco, que contribuye por cada 100 pesos que Jalisco traslada a la federación en materia de impuestos, recibe a cambio 56.26 pesos. Y en el caso de Colima, por ejemplo, por cada 100 pesos que Colima le traslada a la federación en impuestos, recibe 5 pesos con 54 centavos. Entonces, lo que están argumentando estos estados es que contribuyen mucho con estos impuestos y reciben poco. Y lo que sucede es que este pacto fiscal se creó para apoyar a otros estados que no tienen recaudación por sus niveles de pobreza, como Chiapas, como Tabasco, en fin, Oaxaca. Estos estados casi no contribuyen, pero tienen altos niveles de pobreza. El otro problema estriba en que la fórmula para distribuir esos recursos, para regresárselos a los estados, se está considerando la pobreza que tienen los estados, ¿no? Y hay quien argumenta que como reciben, porque tienen pobres, reciben más, no están haciendo ningún esfuerzo para combatir la pobreza, sino que simplemente maquillan los esfuerzos para seguir recibiendo recursos. Entonces, los estados que más aportan, pues no están de acuerdo en recibir menos de lo que ellos aportan, dadas las circunstancias de la crisis económica actual, y tampoco están dispuestos a subsidiar a estados que desde su punto de vista no están haciendo el esfuerzo suficiente para promover la actividad económica y disminuir la pobreza. Y ese es el conflicto, Guillermo. Sí. Anunció Arturo Herrera, secretario de Hacienda, la semana pasada, que convocaría a una reunión, todos incluidos, es decir, los de la CONAGO y los de la Alianza Federalista, para discutir en conjunto el tema y ver de qué manera podría modificarse este acuerdo, este acuerdo de coordinación fiscal al que tú hacías referencia al inicio de la conversación, pues para que fuera más satisfactorio, más equitativo y más justo para los estados. Pero una cosa es decir y otra cosa es hacer, ¿verdad? Claro, claro. Hay quien argumenta que los estados deberían de hacer también un mayor esfuerzo en recaudación de ingresos propios, como el predial, por ejemplo, que no actualizan los padrones, y más eficiencia en el uso de los recursos. Pero el hecho es que, independientemente de esto, de que tengan o no tengan razón, la realidad es que estos estados sí aportan muchísimo más de lo que están recibiendo a cambio, y eso también los ahorca, porque
muchos de esos recursos vienen etiquetados y ellos no tienen margen o libertad de acción para aplicarlos a cuestiones que se están presentando como problemas de salud, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo creo que es algo válido. Yo creo que sí se debe reformar este acuerdo, ¿no? Que deben de plantearse mejor las métricas y los incentivos, porque efectivamente, pues hay estados que no están haciendo el esfuerzo necesario para recaudar más, ¿no? Es cierto. Pues mira, esto explica en mucho el porqué el planteamiento de estos 10 gobiernos y quita este tema de la supuesta politiquería o la supuesta carga política electoral que tendría el posicionamiento de los gobiernos. En realidad hay argumentos y hay razón para el planteamiento que se está haciendo desde estos 10 estados, entre ellos Jalisco. Claro, sí los hay. Sí los hay. Y este es un pleito que no es nuevo, ¿no? Pero que obviamente se agudiza bajo las circunstancias actuales. Así es, pues vamos a ver hasta dónde alcanza la cobija. Si Exacto. Es que en efecto el gobierno federal accede a esta conversación, a este diálogo, acepta modificar el acuerdo. Vamos a ver también hasta dónde alcanza la cobija en tiempos de escasez de recursos, cuando los recursos federales están siendo enviados a otros conceptos, y esos conceptos son los programas y las obras consentidas de la Presidencia de la República. Así es. Muchas gracias, como siempre. Un gusto saludarte, Nora. Guillermo, hasta la próxima, que estés muy bien. Hasta la próxima semana, muy buenos días. Muy buenos días. Nora Ampudia, colaboradora de Informativo NTR, economista de profesión y catedrática de la Universidad Panamericana, pues con esta reflexión y esta información que resulta interesante.